Al extinguirse el organismo Luz y Fuerza del Centro, se modificó el Plan Nacional de Desarrollo en la parte correspondiente a energía, se modificó el Plan Sectorial de Energía, y esas modificaciones debieron ser, por un lado, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esas modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sectorial no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y se debió haber dado intervención al Congreso de la Unión. Todo esto no ocurrió. Luego vienen los argumentos estrictamente de derecho del trabajo, los argumentos laborales y de debido proceso, a los que hacía alusión el maestro Fernández Ruiz. ¿Cómo despedir a 44,000 trabajadores por un decreto del Ejecutivo sin darles garantía de audiencia, sin seguir los procedimientos previamente establecidos en la Ley Federal del Trabajo y sin que esa terminación de las relaciones colectivas las pronunciaran los tribunales competentes? Bueno, aquí tenemos todas las violaciones al artículo 5 de la Constitución, al artículo 14 de la Constitución, al artículo 16 de la Constitución, al artículo 123 de la Constitución y desde luego a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que regula los conflictos colectivos de naturaleza económica. Entonces, el Ejecutivo no puede despedir, cesar, dar por terminadas relaciones de trabajo sin que se sigan los procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, sin darles a ustedes garantía de audiencia, sin darles oportunidad de defensa, sin que esta resolución la emitan las autoridades materialmente jurisdiccionales que son competentes de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Encontramos entonces una serie de violaciones graves en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, otra más que apunto, dos más que voy a apuntar. Hay, por ejemplo, en la aplicación del decreto, cuando la policía y el ejército fueron a ocupar las instalaciones sede del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, pues se hizo sin respetar las garantías individuales. Esto implica pues una violación al artículo 29 de la Constitución, porque a ustedes se les suspendieron garantías individuales, no se les dio derecho de defensa, no se les dio garantía de audiencia, no se siguieron los procedimientos previstos en la ley, emite la resolución una autoridad que no es competente, eso se llama suspensión de garantías, y está previsto en el artículo 29 de la Constitución. ¿Y a quién le corresponde autorizar la suspensión de garantías? Nuevamente al Congreso, como establece el artículo 29 de la Constitución. Hay desde luego violaciones muy importantes también a normas de carácter internacional. México ha suscrito distintos convenios, de la OIT, que son parte del derecho interno mexicano, como el convenio número 87, el 98, el 102, el 105, entre otros. Todas esas normas forman parte del derecho mexicano, son la ley suprema, como lo establece el artículo 133. Todas esas normas protegen la libertad sindical, protegen la libertad de trabajo, el derecho a la sindicación, el derecho que tienen los trabajadores a no perder su empleo si no hay un juicio, un procedimiento, si no hay garantía de audiencia. Todas esas normas del derecho internacional que han sido ratificadas por el Estado mexicano y que se encuentran previstas en ese convenio 87, 98, 102, 105 de la OIT, todas esas normas fueron transgredidas por el decreto de Calderón que extinguió el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Déjenme nada más finalmente mencionar otro argumento, un argumento que a mí me parece fundamental, que es de derecho internacional y que ha sido este argumento distintas veces argumentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México es parte y que acepta la competencia. Por ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho humano al proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, y que esas opciones poseen en sí mismas un alto valor existencial. Su cancelación
o menoscabo, el derecho al trabajo, implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no es ajeno a esta Corte, dice la Corte Interamericana, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú. Y en un caso muy reciente, de 2007, a ver si en el caso de ustedes la Corte Mexicana así falla, esperemos que los ministros actúen respetando la Constitución, los tratados y las leyes. En un caso donde fue ponente el ministro Porfirio Díaz, que fue promovido en un amparo de revisión, el amparo de revisión 1780, diagonal 2006, del 31 de enero de 2007, la Corte reconoció un derecho humano que le llamó el derecho al mínimo vital. Y dijo la Corte, la Suprema Corte Mexicana, el derecho al mínimo vital, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria. De tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida a su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en un instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Entre otras cosas, el decreto que extinguió Luz y Fuerza del Centro vulneró este derecho al mínimo vital que reconoció la Suprema Corte Mexicana desde 2007. Entonces yo creo que si la Corte Mexicana es consecuente, es coherente, es congruente con sus resoluciones del pasado, debe conceder el amparo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y debe ordenar que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban. Es decir, que Luz y Fuerza del Centro siga existiendo en el derecho mexicano, porque Luz y Fuerza del Centro fue extinguida anticonstitucional e ilegalmente por un decreto del Ejecutivo, sin tener el Ejecutivo competencia alguna para hacerlo. Esto es algo que ustedes ya saben, pero hay que repetirlo una y otra vez, hay que decírselos a los ministros de la Suprema Corte muchas veces. En esta ocasión, no solamente los trabajadores de BESME, sino yo creo que millones de mexicanos protestaremos si la Corte quiere realizar un atropello en sus derechos, un atropello al orden jurídico mexicano. México ya no acepta más impunidad, más corrupción, más violación a la Constitución. Si Calderón quiere un pacto, hay que decirle sí queremos el pacto, pero queremos un pacto donde se respete en primer lugar el derecho de los trabajadores de este país, en un pacto, como dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, que permita la modificación del modelo económico que existe en México, del modelo económico neoliberal, para que todos los trabajadores tengan derecho a su trabajo, para que en México se reconozca el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Si estos derechos no son reconocidos, cualquier negociación, cualquier pacto social que pretenda Calderón es estéril, es una tontería y es además profundamente injusto. Entonces, compañeros, tengan ánimo en su lucha. Yo sé que es una lucha muy dura, es una lucha que hay que seguir. Yo espero que la Suprema Corte resuelva en consecuencia. Muchas gracias por su invitación.